Hola Hispanoamérica. He ingresado a un proyecto y tengo un isométrico que me acaban de entregar. Pero ¿qué es lo que pasa realmente en la obra? Llega el supervisor o el encargado y le entrega el documento al maestro para que ejecute. Cuando esa persona recibe el isométrico, se pone a mirar mientras escucha el mensaje del encargado o del supervisor. El maestro se enfoca en el dibujo, tratando de encontrar el diámetro que va a trabajar. Eso le va a tomar unos minutos, quizás lo encuentre, quizás no. Otra de las alternativas para encontrar el diámetro puede ser el número de línea, pero en algunas ocasiones el diámetro de la tubería que vamos a trabajar no necesariamente es el diámetro del número de la línea que aparece aquí, abajo a la derecha. ¿Dónde yo puedo encontrar el diámetro de la tubería que voy a trabajar de una forma rápida, certera? Pues solo me basta ir al listado de materiales y mirar el ítem 1, ya que el ítem 1 corresponde a la tubería, si así fuera el isométrico en español o en inglés. Miro el ítem 1 y me dice diámetro, tipo de material y cédula, que son las tres consideraciones que yo necesito para ir al almacén y requerir la tubería. Cuando vaya, voy a mencionar diámetro, cédula o espesor y el tipo de material. Para la línea de acero al carbono, el tipo de material para las tuberías puede ser un A106 grado B o un A53 grado B o un API 5L. Son equivalentes, cualquiera de esos es un acero al carbono. El material para los codos, ya sea para los codos de 90 o codos de 45, es A234. Recuerden que los codos que más se usan en el piping son los de radio largo. La abreviatura que va a aparecer es LR para los codos, sea de 90 o de 45 grados. Espesor y diámetro, es decir, cuando vaya al almacén debo mencionar 4 consideraciones: diámetro, cédula, tipo de material y radio para los codos, ya sea de 90 o 45 grados. Tengo también unas bridas que usar en este isométrico. Voy a utilizar 5 bridas para fabricar esta línea de 4 pulgadas. Solo me basta mirar el número de ítem e ir al listado de materiales para encontrar la descripción correcta de las bridas. Puede ser una brida welding neck, una brida slip-on, una brida socket weld, una brida roscada. Esa información está en el listado de materiales. Para este caso, me dice bridas slip-on. Debo mencionar el tipo de la brida, la clase, es decir, el libraje. Normalmente se usan las de 150 libras. El tipo de sello o alojamiento donde va la empaquetadura, puede ser una RF o una FF. Y el tipo de material, A105 para las bridas. Si yo miro la descripción, puedo ver aquí bridas slip-on A105, clase 150 libras, RF y el diámetro. También voy a utilizar una T. Una T es A234, scale 40, 4 pulgadas de diámetro. Estas consideraciones hay que tenerlas claras. La información está en el listado de materiales para ir al almacén y hacer una buena solicitud de materiales. Si yo quiero verificar si los materiales que me están entregando son los correctos, tendría que solamente mirar la descripción o la nomenclatura que están en los mismos. Por ejemplo, para esta brida slip-on, la descripción está aquí, en esta parte. Todas las bridas tienen la descripción aquí. Por ejemplo, esta dice 4 pulgadas, 150 libras, A105, RF. Tengo una reducción aquí. La nomenclatura está al lado del bisel. Aquí está, reducción 4x2, scale 40, A234 WPB. Y así, todos los elementos
tienen su descripción al lado del bisel. De esta forma yo verifico que los accesorios, que los fitting que me están entregando son los correctos. El isométrico yo lo puedo visualizar en tres partes. Dibujo, que está al lado izquierdo del documento, listado de materiales, que está al lado derecho, parte superior, y fila inferior, aquí abajo en forma horizontal. En esta fila inferior también puedo encontrar información valiosa para mi desempeño, como por ejemplo, encontrar el tipo de prueba que le voy a hacer a la línea. Aquí está, me lo está marcando una prueba hidráulica, el porcentaje de radiografías, si va a llevar tratamiento térmico o no, el esquema de pintura y demás. Toda una leyenda que nos sirve para estar informados del tema. También encuentro el número de revisión, abajo a la derecha es importante, número de línea, el cliente y algunas notas aclaratorias, como por ejemplo, los isométricos también traen indicados los soportes que va a llevar la línea. Si yo quisiera saber acerca de los soportes, estos vienen marcados también con un número de ítem. Me voy al listado de materiales. Por ejemplo, aquí este soporte dice número de ítem 12. Miro el ítem 12 y dice soporte de tubería, ver especificación en la nota 6. Busco la nota 6 que está aquí y me dice para detalles de soportes, ver listado de soportes de tuberías en plano número tal. Es decir, ingeniería se preocupa de brindarnos toda la información para que nosotros entendamos y hagamos más fácil nuestro trabajo. Otra de las notas aclaratorias, por ejemplo la número 8 dice aquí, todas las dimensiones están en milímetros, las elevaciones y coordenadas en metros. Esta información sirve tanto como para fabricar como para instalar. Nota 9, las coordenadas del taín deberán ser verificadas en campo. En este isométrico tengo una brida que cuando haga el montaje voy a conectar con una brida existente mediante un taín. Hay una nota aclaratoria que me dice que verifique antes de yo armar la brida que va a llegar a ese taín. Iré a verificar en sitio cómo está ubicada la brida. Quizás tenga algún giro o quizás no. Yo debo percatarme de esta situación para cuando cuadre mi brida en el spool nuevo tenga la misma orientación que la brida existente. También en el isométrico nos indica en cuántas partes yo puedo fabricar esta línea, ya que este recorrido es un tramo largo, quizás más de 12 metros. Si yo quisiera saber cuál es la cantidad neta de tubería que voy a usar, tengo dos opciones. Una, comenzar a medir todas las dimensiones que marque el isométrico, o la otra es ir al listado de materiales, donde está la cantidad de tubería que yo voy a usar. Aquí está, en el ítem 1, después de la descripción aparece la cantidad real de la tubería que voy a usar, es decir, la suma de todos los niples. Para este caso, 11.300 milímetros. Solamente voy a la descripción, al listado de materiales. ¿En cuántas partes voy a fabricar esta línea? Ingeniería me lo indica con una abreviatura, la abreviatura FW, que significa FIWEL, significa soldadura en campo. Voy a buscarlo y lo encontré aquí. Aquí está indicado el FIWEL. Continúo revisando y no solamente tengo uno, que es el que está aquí. Es decir, este isométrico lo voy a fabricar en tres partes. Uno, aquí, este elemento bridado. Dos, el tramo largo hasta aquí. Y tres, un tramo mediano. ¿Qué significa FIWEL? Que esa junta la voy a soldar en el campo, el resto de juntas las voy a hacer en el taller. Si yo tengo la posibilidad de tener mi taller en la obra donde voy a instalar la línea, sería bueno verificar en campo por si vaya a encontrar alguna interferencia. También FIWEL significa que en este tramo de tubería voy a dejar una demasía al momento de fabricar. La demasía puede ser 100
o quizás 300 milímetros. Es decir, si este niple yo tendría que fabricarlo de 1000, como es una junta en campo voy a darle 1100 o 1300. Eso es la demasía que debo considerar para hacer ese ajuste en campo. Lógico que no le voy a hacer bisel porque voy a cortar en sitio para hacer esta pega final. Y hay más detalles del isométrico. Hay bastante información valiosa, por ejemplo la coordenada, que la usaría solo para el montaje porque este isométrico lo entiendo. Si tuviera alguna duda para la fabricación, usara la coordenada. Pero cuando el isométrico es entendible, la coordenada la usaré para el montaje, para la instalación. También tengo aquí la diagonal de un cuadrado. Recuerden que para hallar la diagonal de un cuadrado es multiplicar el lado, es decir, el cateto por 1.4142. En algunos casos solo te da la medida de los lados o de los catetos, en otros te da la medida de la diagonal, como es este caso. También tengo elementos de montaje aquí en el listado de materiales, como son los espárragos, las empaquetaduras, válvulas, que eso lo voy a retirar del almacén cuando ya llegue la hora de instalar en sitio mi línea de 4 pulgadas.